Televisa presenta XFM. Lo que se viene a continuación. En MP3. La violencia en Colombia entre 1950 y 1955 se enmarca en un periodo conocido como la violencia, que se extendió desde 1920. Gobiernos conservadores y violencia. Mariano Ospina Pérez, 1946 a 1950, su gobierno aplicó medidas represivas para sofocar la violencia. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desencadenó una serie de protestas y disturbios conocidos como el Bogotazo. Laureano Gómez, su gobierno estuvo marcado por un fuerte autoritarismo y represión contra los liberales, lo que contribuyó a profundizar el conflicto en el país. Implementaron medidas represivas como la censura de prensa y la persecución política. Gustavo Rojas Pinilla, 1953, dio un golpe de Estado y derrocó. Pinilla gobernó bajo un régimen militar y buscó establecer la paz y la estabilidad en Colombia, pero su gobierno también estuvo marcado por la violencia y la represión. Se estima que murieron decenas de miles de personas y hubo un gran número de desplazados y desaparecidos. La polarización política y la exclusión social persistieron en el país. El conflicto causó una gran cantidad de muertes, desplazamientos forzados y destrucción de comunidades enteras. Los hechos de violencia en Colombia desde el año 1965 hasta 1974 se basan en una línea del tiempo, empezando por el surgimiento de las guerrillas marxistas que ocurrieron entre el año 1964 hasta 1966, como las FARC, que fue un grupo armado tras el ataque del ejército a la Marquitalia y un esclavo y campesino comunista. Este origen de las Fuerzas Armadas fue revolucionaria en Colombia y fue tomada como el nombre de las FARC. El ELN, por otro lado, en 1964, junto a las FARC, fue inspirado en la Revolución Cubana, ya que el Ejército era de Liberación Nacional y inició sus principales operaciones en Santander. Por otro lado, en 1967, el EPL nace desde el Ejército Popular con la ideología marxista-leninista o maoísta. La reacción del Estado contra esta guerra fue contrainsurgente. Primero, porque se identifica la presencia militar en zonas rurales, que es donde hay mayor cantidad de población campesina. Se usa en su doctrina nacional para justificar la representación de movimientos a los campesinos o a los sindicales. Por medio de esto, cada día aumentan los operativos del ejército con el apoyo de Estados Unidos. Pero la violencia política y la represión a los finales de los 60 fue una represión contra estudiantes, obreros y líderes sociales. Muchos fueron detenidos, pero también fueron asesinados. Fueron una de las masacres rurales contra comunidades acusadas de apoyar a guerrillas. Por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 hasta 1970, promovió una, entre comillas, reforma agraria, pero la falta de implementación aumentó la tensión con el campesino. Fortaleció los organismos de inteligencia, pero con el Estado como el DAS y la SIGIN. Pero esto fue un fraude electoral y una violencia urbana en 1970, ya que las elecciones presidenciales de 1970 se denunció fraude en contra de Gustavo Rojas Pinilla, quien lideraba el movimiento ONAM. Esta frustración política dio paso para el nacimiento del grupo guerrillero como es ahorita y hace varias décadas el M-19, que surgió en 1974. Y el gobierno
de Pastrana desde 1970 hasta 1974 reprimían protestas entre estudiantes y laborales. Se intentaba modernizar el país, pero la desigualdad y el conflicto armado aumentaban cada día más. En resumen a todo esto, Colombia vivió un inicio de conflicto armado con el nacimiento de las guerrillas, lo que afectó primero las zonas rurales, ya que hubieron respuestas militares del Estado y una creciente violencia política y social. Que esto surgió a un periodo clave para entender las claves del conflicto que continuó durante las décadas y quienes se vieron más afectados durante estos años y como ahorita lo podemos ver en la actualidad, siempre como las zonas rurales, como en Cauca o donde hay más presencia de la guerrilla. Todo esto afecta principalmente al transporte de alimentos, a los campesinos. Cuando hablamos de la violencia en Colombia, nos situamos más o menos entre el año 1940, cuando empezaron a marcarse, por decirlo así, de una manera elevada los problemas entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entre 1946 y 1966, Colombia vivió un periodo de intensa violencia política y social. En este conflicto se involucró principalmente, como venía diciendo anteriormente, los partidos políticos liberales y conservadores, causando la muerte de aproximadamente 200.000 a 300.000 personas. La violencia se intensificó tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, desencadenando el Bogotazo y extendiéndose por todo el país. Venimos evidenciando que la violencia también se manifestó como un enfrentamiento entre diferentes grupos sociales, incluyendo campesinos, terratenientes y líderes políticos, desarrollando algunas consecuencias. Vemos que la violencia se desarrolló en dos fases principales. De 1946 a 1953, durante el gobierno conservador y la dictadura militar de Rojas Pinilla, y de 1953 a 1957 bajo el gobierno de Rojas Pinilla. El conflicto causó el desplazamiento masivo de personas. Más de 2 millones de colombianos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Algunos grupos como las FARC eventualmente se convertirían en actores clave para el conflicto armado en Colombia. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito. Yo estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando por rinconcito, diré queriendo poco a poquito. Si lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor.